una cosa vacilona. Ustedes saben que el flujo de calor, ese flujo de calor feo de física 2, de carajadas térmicas, de esas carajadas que nunca servían, que la entropía y todo eso, ese flujo de calor es potencia. Ese flujo de calor rancio que veíamos y que no entendíamos antes es la potencia. Qué vacilón, capaz si lo hubiéramos visto como potencia, lo hubiéramos entendido más. Pero bueno, básicamente, ¿cómo se hace este tipo de cositas? Voy a colocar aquí algunos cositos. Un problemita, así, simplecito. ¿Cuál es la potencia máxima que el transistor IR fanorablast puede trabajar sin un disipador? Es nada más como para explorar y ver si vale, o sea, si hay que poner un disipador o si no hay que poner un disipador. A este fue en el que solo por pérdidas de conducción, le calculamos casi 6 watts. Okay. Faltaron las pérdidas por conmutación. Y esas siempre van a estar, o sea, conducción y conmutación van a coexistir, a veces son como casi 50-50, depende, digamos, de las características. Pero digamos que este así como mínimo, casi 6 watts. Okay. Y nos están preguntando cuál sería la potencia máxima que ese transistor puede trasegar, digamos, en un disipador. Aquí ya voy a borrar acá, venía el asunto del circuito térmico, para que ustedes entiendan cómo es la analogía. Vamos a hacerlo simplecito. Esta fuente de corriente va a ser básicamente la potencia disipada por el transistor. Okay. Esto va a ser pérdida de conducción más pérdida de conmutación. Okay. No sabemos cuánto es, nos están preguntando cuánto va a ser esto. Okay. Eso va a estar adentrito, o sea, esto va a ser la potencia que hace el transistor. Y la idea básicamente va a ser llegar o ir viajando desde adentro del transistor hasta el ambiente. Ir pensando en todos los puntitos. Entonces tenemos varios puntos. Tenemos, por ejemplo, la temperatura de la unión o el punto de la unión. Lo pongamos nombre de punto. Pongamos unión. Ok, la unión literalmente les había comentado que era el material, la unión del P y el N, digamos. Luego voy a poner un puntito diferente. Tenemos el case, esto puede ser que ahorita lo borre, les voy a decir por qué, si no lo copien todavía. Entonces tenemos el puntito de la unión, el puntito del case, que es ya lo que se toca, ¿okay? Y aquí tendríamos el puntito del ambiente. Ok, ¿me van siguiendo? ¿Tocaron? No. Ahora, la temperatura ambiente la vamos a explicar como una fuente de tensión independiente. ¿Por qué? Porque el transistor no manipula o no influencia tanto la temperatura ambiente. La temperatura ambiente pues ya es más pesada. ¿Okay? Y además la temperatura pues la estamos representando con tensiones porque ambas necesitan dos variables para ser medidas. Entonces aquí, aunque ustedes no lo crean, pueden poner una tensión de 25 grados centígrados. Okay. Se ve raro, pero bueno. Y desde el punto de la unión hasta el punto del ambiente, yo puedo tener una caída de temperatura. Ok, entonces voy a poner temperatura de unión y temperatura de ambiente. Okay. Ahora, dependiendo de la hoja de datos, porque todo depende de la hoja de datos, cuando yo les diga buscar el transistor, empiecen a buscar un transistor. Por cierto, ¿saben que van a tener que hacer como tercera prueba? El diseño del segundo examen. Entonces, esa cosa la tienes que volver a diseñar. Esa cosa la tienen que diseñar y comprarme todos los componentes a ver si probar que eso requiere. Okay. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen para eso? Ya casi que terminamos el montaje. Van a tener como un mes, un poquito más. Okay. No lo dejen para el último, porque cuesta. Okay. Ustedes probablemente
iniciar la hoja de datos. Me van a odiar, ¿no? Pero es algo que hay que hacer. Entonces, yo una vez les digo, vayan haciendo eso. Okay. Ahorita se los puedo subir o algo así, como para que lo vayan trabajando. Igual descansan un rato, ya ahorita viene Halloween, van a hacer algo de verdad, ¿sí? Okay. Si quieren venir con disfraz, también podemos hacer un concursito aquí traigo algo que dejamos. Damos premio al disfraz más original, al más elaborado y al que claramente recibió ayuda de los padres. Es un capítulo de los Simpsons. Okay. Bueno, no importa, ya sigamos. Okay. Dependiendo de la hoja de datos del transistor que ustedes usen, van a ver aquí esta cosita que se llama resistencias térmicas. Oh, son resistencias térmicas, no son en ohms. Okay. Vean cosa curiosa. La resistencia eléctrica es tensión entre corriente, o sea, volts entre amperes, ¿cierto? La resistencia térmica, estamos diciendo que es temperatura entre flujo de calor, por eso el flujo de calor lo estamos considerando como potencia. Entonces, ¿cuáles son las unidades de la resistencia térmica? Serían grados centígrados por watt. Grados centígrados por watt. Okay. No me digan que una resistencia térmica tiene unidades de ohms, porfa, no me lo digan. Es que esto no es un circuito eléctrico, es un circuito térmico. Okay. Por eso las unidades de las variables son diferentes y los parámetros también. Okay. Ahora, dependiendo de la hoja de datos que ustedes busquen o que encuentren, aquí nos facilitaron el asunto, porque es resistencia R sigma JA, resistencia térmica de la unión al ambiente. Okay. Vale 40. ¿40 qué? Grados centígrados por watt. Ah, ok, no hay que pasar por el case, que dicha, que salvada. Ya tenemos un punto de conexión. No pasamos por el case, está bien, les dije que le iba a borrar cosas. R sigma JA vale 40 grados por watt. Y entonces vean a qué se reduce este problema. Dice cuál es la potencia máxima que un transistor puede operar sin disipador. Sin disipador, porque con disipador sería otra cosa física pegada que nos evitaría llegar al ambiente. Sería como una cobija. Okay, habría que pasar por ella. Como no pasamos por ella porque no hay disipador, entonces es así. Okay. Esto lo tenemos. Esto lo tenemos. Esa temperatura queda definida por esta fuente de tensión, ¿verdad? Esto no lo conocemos, es lo que nos están preguntando. Es raro, sí, yo sé que es raro, pero nos están preguntando esta corriente, que numéricamente hablando es igual a una potencia, pero es una corriente. Okay. ¿Cuál es la otra variable o la otra variable que ocupamos para poder amarrar todo en este circuito? Vamos a esto. Okay. ¿Cuánto es esa temperatura? Esa temperatura, en la hoja de datos también, nos dice que la temperatura de unión máxima es 175 grados centígrados. Casi puede servir agua 2 veces. Okay, entonces, ¿quiere la máxima potencia? ¿Todo el mundo de acuerdo con que si esta corriente aumenta, esta tensión de nodo aumenta? ¿Sí, verdad? Entonces, si esta temperatura es la máxima, esta va a ser la potencia máxima. ¿Sí? Okay. O lo podemos hacer, digamos, de varias formas. Por ejemplo, por noditos, temperatura de unión, bueno, temperatura en la resistencia, entra la resistencia, es igual a las pérdidas totales, o a la potencia total, como quieran ver. La temperatura ambiente ya está dada, 25. La temperatura de unión, vean que mientras más grande sea, más grande va a ser esto, era lo que les decía, ya con la ecuación tal vez lo ven mejor. ¿Cuánto sería? 175 según la hoja de datos del fabricante. ¿Y cuánto es 175 menos 25 entre 40? 175 menos 25 sobre 40, 3.75. Si no metí la pata con algo, es bastante sentido. 3.75 watts. ¿Y eso qué afecta a Turboman?
Quiere decir que si usted le mete 3.75 watts a ese transistor y no le pone disipador, la temperatura de unión va a llegar a 175 grados. Y eso es lo máximo. Quiere decir que si usted le mete 4 watts, la temperatura de unión va a pasar de la máxima. ¿Sí me entienden? ¿Okay? Quiere decir que si usted le mete, ojo, porque no podemos hacerlo así. Quiere decir que si usted solo le metiera las pérdidas por conducción que calculamos antes, nada más, así, nada más, igual a no conducir, solo si le metiera las pérdidas por conducción, lo vas a recontraquemar. Por eso es que ni siquiera vale la pena calcularlo con decimales o con la pérdida y todo eso. Es como, calculito rápido, ¿esta hora va a aguantar? No. Sí, aunque no lo, porque lo digo porque me habían preguntado si este DD se calculaba así con la primera transferencia en DC, la ideal o la no ideal. Pero es lo mismo, la conclusión va a ser la misma. Esta vaina se va a quemar. ¿Okay? Por eso usamos disipadores. ¿Okay? Para enfriar eso. Y eso solo que metiendo las pérdidas por conducción, ni siquiera prenderlos como tal. O sea, el tipo ocupa disipador. De hecho, de los tips más importantes que les puedo dar en la práctica, si esta vaina lleva un hueco, le ponen disipador, punto, se calla. Aunque sea el peor disipador que se encuentre, le ponen un disipador, porque si esta vaina lleva un huequito es porque está pensada para llevar disipador. Y aquí se ve claramente por qué. Ver una cosa vacilona. Voy a volver a hacer este problemita. Voy a borrar esto tal vez. Ahora estoy. ¿Qué pasaría si tuviéramos un caso diferente? ¿Qué pasaría si tuviéramos potencia total? O sea, ¿con cuánta potencia puede disipar eso? ¿Okay? Pero le ponemos un disipador. Aquí va a estar la unión. ¿Okay? O sea, ese va a ser el punto de la unión. Oh, bueno, aquí va a estar el case. ¿Okay? A ese case le vamos a untar alguna pastita térmica, vamos a ponerle ahí alguna superficie o cositas, ahorita les explico algo. Vamos a tener la unión, el case, el disipador, zinc, eso sería en inglés, y el ambiente. ¿Okay? ¿Se imaginan cómo se va viendo el coso? Digamos, tenemos unión, tenemos el case, le ponemos el disipador y el disipador vamos al ambiente. ¿Okay? Como tenemos varios puntos, ¿okay? Como tenemos varios puntos, vamos a tener diferentes resistencias térmicas. Por ejemplo, vamos a tener una resistencia térmica de la unión al case. Está ahí. Sí. Junction case. Punto 5 para redondear. .5 grados por watt. R sigma CS. ¿Eso está ahí? Sí. Resistencia térmica del case al zinc. Esto, por ejemplo, depende un poquito del material que ustedes usen como interfaz. Me acuerdo una vez que el estudiante estúpido de ingeniería eléctrica, de que a veces lo saben, la compu se le trababa. Entonces, como una compu que hace alguien de ingeniería eléctrica cuando su compu se traba, pues la desarma y la empieza a joder por todo lado, ¿verdad? Entonces ese estudiante la agarró, la desarmó, la limpió y le quitó el disipador al microprocesador y se dio cuenta que tenía como un hongo. Ahí es donde vienen las cosas raras. Que el microprocesador tenía como un hongo, ¿verdad? Como sequito. Eso era pasta térmica. A esas cosas se le ponen pasta térmica, típicamente es un material de plata. ¿Okay? Hay una pifia muy típica, ya a nivel práctico. El estudiante estúpido soy yo y como no alcanzarlos con el cuento,
pues limpié el procesador, ¿verdad? Le quité la pasta térmica, ¿verdad? Porque estaba sucia, después lo volví a armar. Ahí aguantó la compu, ahí aguantó. Le agarré cariño a esa cosa, pero igual se trababa por otras cosas. Mire, molecularmente hablando, o no molecular, pero más cerca, un procesador no es así y un disipador no es así. Más de verdad es así, ¿cierto? Y más de verdad es así. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes colocan un disipador sobre algo, bueno, técnicamente no queda en el aire. De repente les queda así. ¿Ok? Haciéndolo, o sea, esto es un super zoom. ¿Cuál es el problema? Que térmicamente hablando, aquí solo están haciendo contacto aquí y aquí. Aquí hay aire caliente que no les sirve para disipar calor. Entonces, a veces se coloca una pasta térmica, prácticamente siempre, o una felpita o algo para rellenar este espacio. ¿Okay? Eso se hace típicamente con la espátula. Háganlo con mucho cuidado, eso sí, porque una pifia típica es tener el semiconductor, y eso funciona por microprocesadores, si quieren armar la compu, lo que ustedes quieran, no sé. Una pifia típica es tener aquí el microprocesador, pegarle un chorro de pasta y aquí el disipador. No, eso no se hace así, porque la pasta también tiene resistencia térmica, te ayuda, pero mientras más grueso sea, pues es algo, ¿verdad? Entonces, colóquenlo nada más para homogeneizar la superficie. De hecho, casi que es como la pasta térmica la ponen y la empiezan a quitar con espátula. Casi que quede como con zonas sí, zonas no, porque sería que estén homogeneizando nada más. ¿Okay? Entonces, no es un tricks. Eso es la moraleja. Ok, entonces, esta resistencia no siempre se usa. Esta resistencia puede ser cero. En Plex, si no me equivoco, se los ponen como resistencia a la interfaz. Okay, la interfaz es del que es hasta el zinc. Okay, ahí ustedes verán. No siempre viene, prácticamente nunca viene. Esas son las poquitas hojas de datos que sí he encontrado que viene. Por dicha, y ustedes están apuntando que esa marca sí da esas hojas de datos, ¿verdad? Porque cuando les diga que busquen el transistor, mientras más completa sea los datos, más les va a servir, y esta hoja de datos es buena, porque Infineon es una buena marca. ¿Okay? Pero típicamente es .24, .25 para redondear. ¿Ok? Y nos hace falta otra resistencia térmica, que es la del zinc al ambiente. Esta es la que hay que comprar. Esto es comprar el zinc. Esto es el disipador. Resistencia térmica del zinc al ambiente. Ya al ambiente, pues se define su temperatura y quedamos aquí. Y si se fijan, vean una cosa muy vacilona. Antes, para ir desde la unión hasta el ambiente, tenemos que pasar por una resistencia, ¿verdad? ¿De qué valor? 40. Ahora, para pasar de la unión al ambiente, tenemos que pasar por otro camino. Por una de .5, por una de .25 y por una que hay que encontrar. Pero ¿no les parece que si esta resistencia térmica fuese chiquita, la resistencia equivalente, porque estas barras son serias, o sea, aquí ustedes pueden sacar todos los teoremas de circuitos que ustedes conocen. Estas tres resistencias en serie, si fuesen menor a 40, podríamos tener más potencia aquí, ¿no? Para la misma temperatura de unión. ¿Sí me creen eso? Sí. Hagamos el cálculo así súper tembeleque. Temperatura, 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 temperatura. ¿Okay? Temperatura de unión menos temperatura de ambiente entre la suma de las resistencias, .75 más la resistencia de que vayamos a diseñar ahí. Ahí ya dependerá si le ponemos una lata de coca o un disipador. Eso es igual a potencia total que este tipo podría trasegar. ¿Okay? Pongamos eso en 175, que sería como el caso recontra extremo. Diseñar aquí y poner 175 es bien naco. ¿Okay? Pero estoy tirando el problema más o menos teórico como para ver qué tanto nos podríamos ganar. ¿Okay? Esto va a ser 25. Qué feo que va a ser 25.
¿Sí? Y, por ejemplo, ¿qué valores típicos tiene un disipador? Para abajito de 10. 10, 11, 5, 6, ¿ok? Algunas unidades, no se va tanto a decenas. Ya ver un disipador de 20 grados centígrados por watt es malito, ¿ok? Entonces, esto, digamos que sea aproximadamente 10. ¿Ok? ¿Cuánto daría eso así? ¿Cuánto sería la potencia total que podemos trasegar? Como 14 watts. Ok. ¿Sí lo ven? Se me crean los cálculos. Con 10 aquí, da como 14 acá. Ah, ya por lo menos esta las aguanta. Ya podríamos ver la energía por pulso y ver la frecuencia de conmutación y ajustar la frecuencia de conmutación para ver si eso sí lo aguanta. ¿Okay? Pero claro, trabajaríamos calientito, ¿ah? ¿Okay? Muy caliente. Esto es diseño, gente. Esto ya es, este curso lleva un 3. Esto ya es, a lo máximo son 175. Se me pone ahí 175 y su diseño es malo. ¿Cuánto es algo normal? 100, 90. Vean la hoja de datos, vean, digamos, las hojas de datos típicas dicen como, a temperatura de unión de tanto, a temperatura de unión de 100 grados, a temperatura de unión de 120. La máxima son 175, son 200. ¿Okay? Vayan viendo que es una temperatura de unión normal. Ahora, esto fue con mucho, porque 10 es bastante. Hay disipadores que sin vientito logran 3.3, por ejemplo. Con 3.3 en lugar de 10, la potencia me da 37 watts. Ya está sobrado. Tanto así que de repente podría decir, voy a conseguir el mismo disipador, pero le bajo la temperatura de unión. Pero le disipo menos potencia. O sea, le exijo menos potencia. ¿Okay? Por ejemplo, si yo dejara que eso llegara a 125 grados, podría disipar hasta 25 watts casi. O sea, a 125 grados hay en lugar de 175 y 3.3 me da casi 25. Sigo estando por arriba de las salidas por proporción. Okay. Pues, y es un juego de qué temperatura querés, qué disipador vas a poner, cuánta potencia ocupaste en llegar. Okay.